Hoy vamos a entrar de lleno en un análisis a fondo que, la verdad, me entusiasma muchísimo. Sí, es un tema fascinante. Totalmente. Y vamos a revisar un documento técnico sobre los fundamentos de la electrónica. Específicamente son las notas del módulo 1, tema 3. Así es, el que cubre la ley de Ohm y la ley de Watt. Exacto. Y también el manejo de las unidades de medida. Porque, pues, la misión de este análisis es desmitificar un poco esa magia, digamos, detrás de los aparatos electrónicos. Entender por qué los circuitos se comportan como lo hacen. Y por qué a veces terminan emitiendo humo, claro. Claro, que es algo que a cualquiera que trabaje con electrónica le ha pasado alguna vez. Sí, seguro. Y fíjate que solemos pensar que la electrónica es, pues, puramente cálculo matemático, ¿no? Frío, complejo, lleno de números. Una serie de ecuaciones abstractas en un pizarrón. Exactamente. Pero el documento revela algo que me pareció sorprendente. Y es que el análisis eléctrico siempre comienza con los sentidos. Justo eso. Lo fascinante de esto es que, antes de siquiera tocar una calculadora o un instrumento de medición, la observación es la clave del éxito. O sea, la vista y el olfato. Sí, tal cual. Porque a veces quienes trabajan en este campo se pierden tanto en despejar variables que olvidan que esas fórmulas son, pues, modelos. Modelos que predicen fenómenos físicos muy intensos, ¿no? Exacto, fenómenos muy reales. El objetivo no es solo memorizar la fórmula, sino comprender el porqué detrás del comportamiento de la energía. Y bueno, prometo que en esta revisión vamos a hacer que estos conceptos técnicos sean tan accesibles como escuchar una buena anécdota. Me parece perfecto. Y empezando por el principio, todo este análisis parte del momento en que el circuito despierta, por así decirlo. ¿Cuándo se aplica el voltaje? Exactamente, cuando aplicamos voltaje al sistema. Que es como, digamos, es como la chispa de vida de un circuito. Me gusta esa analogía. El voltaje establece una diferencia de potencial desde la fuente de alimentación. Y sin esa diferencia de potencial aplicada, pues no hay circulación de corriente, nada se mueve. Nada. Y una vez que obligamos a los electrones a circular, un circuito energizado debe comportarse de forma estable. Si está bien diseñado, claro. Claro. Y por eso volvemos a la observación empírica. Cualquier olor a resina quemada, cualquier decoloración en la placa. O incluso un ruidito de arco eléctrico, ¿no? Ese zumbido o chasquido. Exacto. Esos sonidos son indicadores inequívocos de que la corriente está haciendo de las suyas, que ha superado los límites físicos. Es como una alerta temprana del sistema. O sea, si un componente huele a plástico derretido, sacar el multímetro y hacer el cálculo matemático ya pasa a un segundo plano. Totalmente. El diagnóstico físico ya te está gritando que hay una condición de riesgo. Y el texto detalla que una corriente que supera los límites no es una condición normal de trabajo, es un síntoma. Es un síntoma claro. Puede deberse a que se implementó una resistencia con un valor inadecuado o bien a que existe un cortocircuito. Un cortocircuito que permite un flujo de electrones libre sin nada que se oponga. Bueno, vamos a desmenuzar esto con un experimento que viene en las notas. El de la resistencia de 10 ohms. Ese mero. El documento detalla un caso práctico para ilustrar qué tan severo puede ser esto. Consiste en conectar una resistencia comercial básica de 10 ohms directamente a una fuente de alimentación de 3.7 volts. Y el resultado empírico es inmediato. Desde el instante en que se cierra el circuito, la temperatura sube de una forma súper agresiva. En cuestión de segundos. De hecho, las notas incluyen una advertencia estricta de seguridad. Sí, dicen que por ningún motivo se debe hacer contacto físico con el componente. Para evitar quemaduras graves. Hay que desconectar la fuente de inmediato. Y bueno, aquí es donde entra la herramienta forense para explicar ese caos, que es la ley de Ohm. Que establece que la corriente es el resultado de dividir el voltaje entre la resistencia. La famosa I igual a V sobre R. Esa misma. Si aplicamos los valores del experimento. Serían los 3.7 volts divididos entre los 10 ohms. Exacto. Esa división nos arroja un flujo de 0.37 amperes. O sea, 370 miliamperes circulando a través de ese pequeño elemento. Que suele ser de carbón o de película metálica. Y esa cifra, los 370 miliamperes, es lo que explica el fallo catastrófico. Porque la especificación de diseño para esa resistencia en particular tiene un límite, ¿verdad? Así es.
Una resistencia comercial típica de esas dimensiones soporta un máximo de aproximadamente 158 miliamperes. Y se le inyectaron 370. Se le está inyectando más del doble de su capacidad máxima admisible. Es una barbaridad, una sobrecarga masiva concentrada en un espacio milimétrico. El material interno simplemente no puede manejar esa densidad de flujo. Sufre una alteración estructural muy rápida, Y para marcar el contraste, el documento cambia las reglas del juego con un segundo experimento. manteniendo el mismo voltaje. Exacto. Los mismos 3.7 volts fijos en la fuente. Pero ahora se reemplaza la pieza de 10 ohms por una resistencia de 100 ohms. Una barrera 10 veces mayor. Así es. Y si pasamos eso por la fórmula, 3.7 entre 100 nos da una corriente que cae drásticamente, A 0.037 amperes. apenas 37 miliamperes. Y el resultado físico de esto, 0 calentamientos. Todo opera en un rango perfectamente seguro y estable. Ni siquiera se siente tibio al tacto. Y lo interesante es la verificación en el banco de pruebas, porque esta teoría se confirma instrumentando el circuito. Conectando un multímetro. Sí, un multímetro digital en modo amperímetro conectado en serie. Y ahí se puede ver en la pantalla, en tiempo real, cómo al variar la resistencia física de 10 a 100 ohms, el flujo de electrones se reduce a la décima parte. La resistencia mayor estrangula el flujo y protege la integridad del circuito. Ahora, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico? Ya vimos que mucha corriente destruye la pieza y poca corriente la protege. Pero la pregunta es, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué exactamente se calienta el componente? Porque la resistencia no es un muro mágico que hace desaparecer a los electrones. No, no desaparecen. La resistencia se opone a su paso. Y esa fricción eléctrica requiere que la energía cinética del flujo se transforme. Se transforma en energía térmica, en calor que se disipa al entorno. Y aquí es donde entra al escenario la ley de Watt. La ley de Watt cuantifica justamente ese fenómeno. Define lo que es la potencia eléctrica. Que se miden en watts. Así es. Establece que la potencia disipada es el producto de multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que circula. Exactamente cuánta energía por segundo se está convirtiendo en calor. Es un cálculo revelador. Y si volvemos a analizar el primer experimento, el que falló y casi nos quema los dedos, teníamos 3.7 volts y 0.37 amperes. Si multiplicamos esos dos valores, la ley de Watt nos da una disipación de aproximadamente 1.37 watts. Y aquí el manual aporta un dato crucial sobre estas resistencias comunes de laboratorio. Su especificación de diseño dicta que solo soportan un cuarto de watt. 0.25 watts. Ese es su límite termodinámico máximo para transferir calor al aire sin derretirse. Y el circuito le estaba obligando a disipar 1.37 watts, más de 5 veces su límite nominal. Forzar un componente de un cuarto de watt a disipar más de un watt completo es la definición de una falla térmica. Por eso el componente se oscurece, las bandas de colores se degradan y el sustrato se carboniza. Falla de forma permanente. Porque la tasa de generación de calor interno es muy superior a su capacidad física para enfriarse. Y bueno, el texto usa estas fórmulas a la inversa para encontrar el punto seguro de trabajo, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general, podemos establecer metodologías de diseño muy seguras. Sabiendo que el límite físico inamovible es de 0.25 watts, podemos calcular la corriente máxima absoluta. Usando la resistencia problemática de 10 ohms. Exacto. Las ecuaciones nos permiten ver que la frontera térmica exacta de ese componente son los 158 miliamperes que mencionamos al inicio. ¿Y cómo calculamos el voltaje máximo seguro a partir de ahí? Pues con la corriente límite ya identificada, aplicamos la ley de Ohm otra vez. 158 miliamperes por 10 ohms. Lo que da exactamente 1.58 volts. Y esa cifra es el límite absoluto. Es el voltaje máximo que una fuente le puede aplicar a esa resistencia de un cuarto de watt antes de que empiece a degradarse. Y las notas comprueban esto con un tercer ensayo experimental. Ajustan una fuente de laboratorio, pero milimétricamente, a 1.58 volts. Y la conectan a la resistencia de 10 ohms. El resultado es una paz térmica completa. El componente trabaja exactamente en la línea de su límite, pero mantiene una temperatura estable de forma indefinida. Demostrando que un buen análisis previene el fallo estructural con total precisión.
Es la elegancia de la electrónica básica. Pero aquí es donde se pone muy interesante. El documento cambia de rumbo de repente, Sí, aborda un vector de falla distinto. porque revela que muchas de las fallas de las placas carbonizadas no provienen de defectos de los componentes ni del comportamiento de los electrones. Provienen de nosotros, de un simple error humano. Un error de interpretación de quien está haciendo el análisis previo al ensamblaje. Y el problema central tiene que ver con los prefijos y las magnitudes. Es el error más común, confundir las unidades base. Volts, amperes, ohms, watts. En el mundo real, rara vez usamos números enteros perfectos, Siempre se utilizan prefijos multiplicadores o divisores, como el kilo para denotar 1000 veces la unidad. o el mili para la milésima parte. Y omitir uno de estos prefijos en el cálculo altera todo dramáticamente. Por ejemplo, tratar una resistencia de 2 kiloohms como si fueran solo 2 ohms, que es un error de 3 órdenes de magnitud. No es un detallito matemático, es garantizar que el circuito reciba 1000 veces la corriente prevista. O al revés, si un diseño requiere 2 ohms para limitar el flujo de alta potencia y por accidente instalas 2 kiloohms, pues el circuito no hace nada. No funciona. Pero el caso destructivo es calcular asumiendo que tendrás miliamperes cuando en realidad el circuito físico permite el paso de amperes enteros. El resultado inmediato es la incineración de las pistas de cobre de la placa base. Se funden. Por eso el documento subraya una regla de oro estricta. Antes de intentar aplicar la ley de Ohm o la ley de Watt, es absolutamente obligatorio convertir todos los valores a sus unidades base. Es ineludible. Ignorar un prefijo como kilo o mili equivale a inventar una magnitud física que destruirá por completo el análisis. Cada miliampere reportado en el multímetro debe dividirse entre 1000 para obtener amperes puros. Y cada kilo ohm debe multiplicarse por 1000 para usar ohms puros en la fórmula. La precisión en esto es la única barrera entre un circuito que funciona años y uno que se destruye en milisegundos. Recapitulando todo el valor de este material, queda clarísima la elegancia del diseño de circuitos. El voltaje empuja, la resistencia limita, la corriente fluye como consecuencia y la potencia nos advierte sobre el calor. Todo está interconectado. Entender esa relación íntima entre la ley de Ohm y la ley de Watt es como el superpoder definitivo para diagnosticar cualquier circuito. Y evita que los aparatos se conviertan en tostadoras accidentales. Exactamente. Además, este conocimiento tiene una aplicación súper directa en el día a día. Sirve para entender cosas tan cotidianas como por qué se calientan los cargadores de celular. Quienes nos escuchan seguro han notado lo calientes que se ponen esos adaptadores cuando los dejas mucho tiempo. O por qué el rendimiento de ciertos aparatos portátiles cae en picada si no se gestiona bien el flujo. Es la pura física de la disipación de energía, operando al límite. Y para despedir esta inmersión profunda, el documento deja una semilla muy interesante para reflexionar. Afirma de manera tajante que, siempre que circula corriente, los componentes resistivos disipan energía en forma de calor de manera continua e inquebrantable. Es una ley de la física, no hay manera de eludirla. Entonces, si consideramos los miles de millones de dispositivos electrónicos que están encendidos en este preciso instante en todo el planeta, Centros de datos, servidores, computadoras, teléfonos móviles. todo. Esto plantea una pregunta inmensa. ¿Cuánta de toda esa gigantesca cantidad de energía eléctrica mundial realmente se está utilizando para procesar información, iluminar pantallas o realizar un trabajo útil? ¿Y cuántas se está desperdiciando? Exacto. ¿Cuánta se está desperdiciando inevitablemente en simplemente calentar el aire que nos rodea, todo debido a esta fricción eléctrica? Es un reto tremendo, porque el límite del avance tecnológico hoy en día no es hacer chips más pequeños, sino el reto titánico de lograr enfriarlos. Un gran detalle para reflexionar por cuenta propia la próxima vez que sientan el calor en la parte trasera de su televisor o cuando escuchen los ventiladores de su computadora trabajando a máxima velocidad. Definitivamente. Con eso nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la física de la electrónica